Colombianos, ¿realmente estamos ante un golpe blando de Estado como lo dice el presidente Gustavo Petro? Al parecer sí, porque medios periodísticos, congresistas de oposición y entes de control están presionando al gobierno de Gustavo Petro y a congresistas también de este pacto histórico. ¿Por qué lo decimos? Porque primero fueron por Alex Flores por su comportamiento que tuvo una sanción, lo sacaron del Congreso durante 8 meses. Segundo, César Pachón por una doble militancia. Tercero, el presidente del Congreso, Roy Barreras, también por doble militancia. Y ahora, ¿a que no adivinan por quién van? Pues van por Wilson Arias, señores. El senador Wilson Arias, que ustedes han visto cómo ha defendido a los más humildes en el Congreso. ¿Y esto por qué? Porque a la señora brillante procuradora Margarita Cabello se le ocurrió levantar pliego de cargos contra este senador Wilson Arias, presuntamente por irrespeto a la autoridad. Pero vamos a empezar, ¿qué es lo que ha generado todo esto del golpe blando? Gustavo Petro en un trino dijo, a propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del pacto histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas? Des en cuenta, es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando. Y luego de esto, pues resulta que el diario El Tiempo sacó un titular diciendo golpe blando. Petro dice que no cuestionó al Consejo de Estado sino a la Procuraduría. Este diario, por ejemplo, aquí está intentando generar pues un conflicto entre pues el Poder Ejecutivo y el Consejo de Estado. En ningún momento Gustavo Petro mencionó aquí al Consejo de Estado en su trino. Entonces des en cuenta cómo los medios tradicionales intentan generar polémica poco a poco. Ellos hacen su trabajo como lo dijo Gustavo Petro, ¿no? También los políticos y los periodistas. Pero es en cuenta aquí cómo le callan al señor Enrique Gómez la boca. ¿Quién? Pues Alejandro Campo, el congresista Alejandro Campo, donde se refieren a esto de golpe blando y lo que hizo El Tiempo al colocar este titular. Lo dejó calladito. ¿Usted cree que el diario El Tiempo dirige la sedición armada contra Gustavo Petro? No sé, ¿ya puedo hablar o no? Porque usted nos interrumpió. Lo importante es que hablemos de lo que a la opinión le interesa, no su cortina de humo nuevo. Venga, a ver, Alejandro. No, es que el señor Gómez quiere que hablemos de las cosas que hay que decir aquí. Y no, a mí me respeta. Yo hablo lo que me invitaron a hablar. Acá no hay ninguna cortina de humo. Yo estoy demostrando una teoría política que usted nunca ha escrito en un chat de cómo se hace golpe de Estado. De eso no vamos a respetarlo en los argumentos. El que aquí se arrasa es usted. Dos, estamos hablando del golpe blando del gobierno. Y a mi criterio, si usted no me interrumpe y me permite hablar, El Tiempo se equivocó al decir que el presidente Petro había atacado el Consejo de Estado porque no hay ninguna prueba de ello. Y lo grave aquí, vuelvo y le digo, es que ustedes está viéndolo, estén haciendo favor a eso y para esa narrativa que ustedes quieren decir. No lo he escuchado decir nunca que nadie se equivocó en contra del presidente, porque su narrativa y la de sus amigos es que era arrinconar al presidente porque perdieron las elecciones. Acepte, doctor Gómez, usted perdió las elecciones y no va a ganar. Sí, usted es un vivo de poder y están respirando por la vía. Yo lo invito a construir un país. Dejen de inventar estrategias para querer sabotear el gobierno. Vamos bien en Colombia, el país va bien y ustedes no se han dedicado a poner el palo a la rueda, no dejan gobernar. Y le digo una cosa, y usted nieto del personaje que ama la con los derechos humanos en Colombia. Discúlpeme, usted no está calificado, usted es un heredero de una historia de represión y de violencia en el país. Respeta a los colombianos, venga, ¿usted quién cree que le está hablando? Alejandro, no, pero también deje hablar, Alejandro. Señor, si no me va a tocar ponerle tiempo. Me va a tocar ponerle tiempo. A ver, Enrique, lo escuchamos porque creo que Alejandro acaba de decir algo muy grave. A ver, usted tiene que responder. El señor se va a quedar hablando hasta el final del programa. Para impedirle la réplica. Una pregunta, señor. ¿Quién está haciendo el golpe blando? Si no es el Consejo de Estado, es El Tiempo. ¿Quién es? No, yo, doctor Gómez, sabe que no. El golpe blando es una sumatoria de... ¿Tiene pruebas? Acúseme. Realmente este señor Enrique Gómez es un total payaso, que le han dado cabida en estos medios periodísticos para poner su punto de vista, pero que realmente construyen la narrativa a través de medios, a través de oposición inteligente, para seguir replicando mentiras y azotando al gobierno de Gustavo Petro. Esto del golpe blando lo genera El Tiempo, que el dueño es Sarmiento Angulo, que no le beneficia que Gustavo Petro esté en el poder porque está beneficiando a los más humildes. Y a él lo perjudica la reforma pensional y la reforma laboral. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a vivir del más humilde. ¿De qué lo voy a acusar a usted? De ser un loco en Twitter. ¿Quién está haciendo el golpe blando? ¿Quién está haciendo el golpe blando? De ser nieto de un hombre que violó los derechos humanos. Eso no es delito. Usted puede decir lo que diga, que por eso no está haciendo el golpe blando. No lo puedo acusar de eso porque eso no es delito, doctor. De decir las barrazadas que dice.
El tiempo se equivocó. ¿Es el tiempo? No, el tiempo se equivocó. ¿Soy yo? Y les digo una cosa, ¿y sabe qué es lo que genera? No, usted no tiene esa capacidad, doctor Gómez. Usted no es. Diga, déjeme decirlo, usted no es un opositor que pueda poner en jaque al presidente Petro. No, pero venga, para que quedemos claros. Venga, para que quedemos claros. Usted es un opositor que no tiene... Miren al representante, que no hablemos de cómo Laura Sarabia, el gabinete violó los derechos de Gladys Mesa. De eso se trata lo que usted está haciendo. Ahora hablamos de eso, no hablamos de eso, pero lo primero es que no es usted, porque usted no tiene la altura política, la capacidad política de armar eso, ni enfrentar al presidente Petro. Usted quisiera hacerlo, y eso es lo que usted pretende. Usted se abroga la capacidad que no tiene, no. Aquí hay espacios políticos, mediáticos, económicos que sí tienen la capacidad de eso. Y lastimosamente, lo que digamos, el tiempo sí se equivocó. No tenía por qué haber hecho ese titular. El tiempo se cuando del golpe blando. No, el tiempo se equivocó. Y eso ayuda a la narrativa. Ayuda a la narrativa, doctor Gómez. No. Es que este señor Enrique Gómez al parecer no entiende, ¿no? Aquí el congresista le dice, Alejandro Campo le dice, estos titulares del tiempo pues ayudan a la narrativa que quieren construir los uribistas y los de derecha. ¿Para qué? Para destruir el gobierno de Gustavo Petro. Y estos pues lo replican día a día. Por ejemplo, el caso de Laura Sarabia, ¿no? En el cual lo han vuelto como un caso mediático, como el gran escándalo, pero calladitos con lo de Mancuso, calladitos con el piloto de la mafia, calladitos con lo que mencionan ahí del fiscal Francisco Barbosa. De esto sí no se dice nada. Y es que realmente han vuelto un caso mediático este de Laura Sarabia, la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Y aquí dicen, dejen el matoneo, que Laura Sarabia ni obligó a la niñera ni la torturó. Ella caminó y firmó por su voluntad. Aquí el ministro Iván Velázquez, ministro de Defensa, pues aclara todo lo sucedido. Y nos preguntamos, ¿ahora sí podemos seguir hablando de Mancuso y los ex paramilitares que están contando la verdad? Es lo que nos preguntamos. Miren acá las palabras del ministro Iván Velázquez, donde dice todo esto referente a este caso mediático que Semana ha querido amplificar para joder el gobierno de Gustavo Petro. Escúchenlo. Atentos a esa investigación. Se ha criticado bastante públicamente el uso del polígrafo, pero yo creo que aquí hay un tema de por medio que es indiscutible, y es que dada la proximidad permanente de la doctora Sarabia al presidente de la República, cualquier afectación de su propia seguridad puede generar también afectación para la seguridad del presidente. De manera que procedimientos que son más o menos normales dentro de los protocolos que se tienen establecidos en la seguridad del presidente dieron lugar a esta actuación que ahora se está debatiendo públicamente. El polígrafo no es una prueba. Eso ha sido definido desde hace bastantes años por la Corte Suprema de Justicia. El polígrafo puede suministrar una información probable, puede generar un indicio para algo que se adelante posteriormente de investigación, y sobre todo tiene que ver, y para eso es que se hace precisamente, con la confiabilidad que reportan las personas. El hecho de que sea una particular, ella está afirmando ahora, la ex empleada de la doctora Sarabia, está afirmando ahora que se sintió presionada para someterse a esa prueba. La información de la que yo dispongo es que fue una aceptación voluntaria, entonces, inclusive que firmó el consentimiento, como lo afirmaba, teniendo que ver de manera muy cercana a la propia seguridad del presidente. Yo creo que es lo que justifica la utilización de ese mecanismo con el consentimiento del particular, como efectivamente se hizo, porque el particular está en un entorno muy... Aquí el ministro de Defensa deja en claro que aquí la señora ex empleada de Laura Sarabia pues firmó un consentimiento para la prueba del polígrafo y que nadie la obligó, como ella pues ha querido como transmitir esto a Revista Semana, ¿no? Firmó un consentimiento, ¿no? Nadie la estuvo presionando. Ahora León Valencia dice acá, el escándalo al que Semana le dio portada va quedando así. Le robaron a Laura Sarabia $7,000 y ella señaló como principal sospechosa a su niñera. Denunció el robo de la fiscalía. Le propuso a la niñera el polígrafo. Esta aceptó y se lo practicaron en el palacio.
Y pues frente a esta polémica que se ha dado por este caso de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, también de estos congresistas donde han sido destituidos por X o Y motivo, y sobre el golpe blando que menciona Gustavo Petro, pues aquí Vicky Dávila sale a escribir. La FM, Blue, Caracol Radio han cubierto esta mañana las graves denuncias de Marelvis Mesa contra Laura Sarabia. La W, no. Se trata de la mujer más poderosa de Colombia y la más cercana al presidente. Muy extraño. A lo que le escribe Gustavo Petro. Miren mi extrañeza, ¿por qué no hubo un cubrimiento de los medios a fondo? Y Gustavo Petro escribe, miren mi extrañeza, ¿por qué no hubo un cubrimiento de los medios a fondo de lo que significan las confesiones de Mancuso? ¿El objetivo es destruir al poder mafioso o el objetivo es destruir a personas porque están a mi lado? Esto es lo que le responde aquí pues Gustavo Petro a Vicky Dávila. Por otro lado, Vicky Dávila sigue atacando a la W. Frente a la W la explicación es clara. Cuando los periodistas se arrodillan al poder, obedecen a los intereses del gobierno de turno. Mire quién habla, ¿no? Mire quién habla. Así es que le gustan los periodistas al presidente Gustavo Petro. Los próximos días traerán muchas noticias. ¿Qué escándalo destapará la señora Vicky Dávila? Esperemos a ver. Es que es lamentable lo que está pasando con estos entes investigadores y con estos entes de control. Resulta que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al senador Wilson Never Arias Castillo por presuntamente responsabilizar a los policías presentes en un operativo de torturar a los compañeros, refiriéndose a unos ciudadanos que habían sido detenidos por insultarlos y adelantar el bloqueo de una de las vías del sector de Samaneco, Cali. La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que el congresista habría dicho expresiones calumniosas contra el comandante de escuadra disponible, un intendente y 2 patrulleros, en las acciones adelantadas el pasado 30 de abril del 2021, durante el desplazamiento de un grupo de personas que habría llevado a un centro de traslado de protección. Pero vamos a escuchar al senador directamente lo que dice sobre este pliego de cargos que pues le levanta la procuradora como una forma de persecución. Van por Wilson Arias, señores, del pacto histórico. Desen cuenta cómo esto presuntamente se está volviendo algo sistemático. Sacaron ya varios congresistas y ahora van por un senador respetuoso como es Wilson Arias. Aquí Alexander López dice, en mi calidad de presidente del Polo Democrático y senador del pacto histórico, manifiesto que es infame la persecución que está sufriendo mi compañero y copartidario Wilson Arias por parte de los entes de control ante su legítima defensa de jóvenes en el marco del paro nacional. La actitud de Wilson durante el paro nacional fue y es la de un demócrata que defiende la vida y la manifestación pública y pacífica como derecho fundamental y garantía de la democracia que debe imperar en el país. Nunca será un despropósito defender la juventud a pesar de toda la tempestad que esto signifique. Vamos a escuchar al senador Wilson Arias. Gracias, señor presidente. Apreciados colegas, corresponde a esta plenaria acatar la decisión del Consejo de Estado. Ni el que habla ni el pacto histórico está en la idea de proceder de otra manera. Nos atenemos a dichas resoluciones y al Estado de Derecho en general, honrando además los dichos del propio presidente de la República al respecto. Pero no podemos menos que dejar dicho, de una parte, deplorando la circunstancia a la que hoy asistimos, que está produciendo menoscabo en la representación del pacto histórico y que por estos días pretende cobrar nuevas curules. En el caso particular quiero informarle tanto a la plenaria y mis colegas como al país que he recibido pliego de cargos por parte de la Procuraduría en relación con algunos hechos que fueron de amplio dominio público, porque público ha sido mi comportamiento al respecto. Esto es con motivo de la defensa que hice de la juventud de la ciudad de Cali por los días del paro nacional, calendas por las cuales se mutilaban jóvenes, se les levantaban los ojos, se perseguía, se sahería públicamente, inclusive se desaparecía y se asesinaba, hechos sobre los cuales además tuve ocasión de promover un debate en esta plenaria. Es decir, al ministro convocamos para que estos dichos no quedaran en la plaza solamente y en actos de acompañamiento solidario de la juventud, sino que fue traído a esta instancia en debate que resonó y que el país recuerda en la persona, en la figura del ministro Molano. Hoy, las amplísimas denuncias que en lo personal adelanté y que colectivamente hicimos y que la sociedad caleña y del país elevó, muy a pesar de que también fueron pertinentemente radicadas ante los organismos de control, debo decir que entre tanto no se adelanta con vigor, con energía, con suficiencia esas investigaciones
en cabeza de autoridades muy concretas por acción y emisión. Al suscrito se le adelanta una investigación por haber defendido, salvaguardado, acompañado a los jóvenes en ese trance tan delicado de la vida nacional. Le digo a mis colegas de todas las fuerzas políticas y a la mía propia, afrontaré mi defensa ante un pliego infundado de Culmine, senador Wilson Arias. por parte de la Procuraduría que encabeza a esta fecha Margarita Cabello, de militancias y denominaciones harto conocidas. Del mismo modo, apreciados colegas, que lo he hecho además con éxito, para decirlo y rubricarlo, en la guerra jurídica que se ha desatado en mi contra por la derecha colombiana y por actores muy concretos de la vida nacional, voy a seguir defendiendo esta curul del pueblo y las del pacto histórico, objeto hoy de una persecución. Como no pudieron en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado, ahora lo intentan mediante la Procuraduría liderada por Margarita Cabello. Avanza evidentemente. Continúe, senador. Gracias, presidente. Le digo al país que avanza y no puede categorizarse de otra manera una guerra jurídica lawfare y de paso desencadenando un golpe blando contra nosotros y contra el gobierno de Gustavo Petro, tal como el próximo presidente lo ha señalado. Por ahora señalo que voy a atender y reclamar los estándares internacionales de derechos humanos respecto de los derechos políticos que me asisten y particularmente los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde esta tribuna reclamo garantías por parte de la Procuraduría en este caso que, repito, constituye un infundado proceso en mi contra. Finalmente, presidente, del mismo modo que prosperan estas investigaciones, digo públicamente que deploro que los innúmeros denuncias adelantadas por parte del pueblo colombiano y la sociedad civil siguen durmiendo el sueño de los justos, precisamente en la Procuraduría, en la Fiscalía y en los organismos encargados de defender los derechos humanos. Llamo al pueblo colombiano a estar atentos de estos hechos y a movilizarnos en tanto sea necesario en defensa del gobierno y de la bancada del pacto histórico. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, senador. Pues muy lamentable, señores. Aquí va cobrando fuerza lo que dice el presidente Gustavo Petro. Primero, él menciona algo del golpe blando por lo que están haciendo con el presidente o expresidente del Congreso, el señor Roy Barreras, ¿no? Que lo destituyeron. Ahora, la suspensión de César Pachón, la suspensión del señor Alex Flores, y ahora van por la cabeza de Wilson Arias, ¿no? Infundándole cargos a partir del paro nacional. Des en cuenta, la Corte Constitucional no prosperó y ahora la Procuraduría buscará afectar la curul del senador Wilson Arias. Entonces esto es muy delicado lo que están haciendo estos entes de control. Les rogamos que compartan este video para que andemos atentos y pues no le vaya a pasar nada al senador Wilson Arias con su curul, ¿no? Que la Procuradora pues no busque destituirlo o generarle algún problema judicial a este senador que siempre se ha caracterizado por su honorabilidad. Colombianos, muy amables por escucharnos, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muy amables.